Y estamos de regreso en CNT Chile en Última Mirada, como dice nuestro compañero Fernando Paulsen. Vamos a conectar con nuestro compañero también y miembro del equipo, Raúl Sor, para analizar todo lo relacionado a este globo chino. Fíjense, las últimas actualizaciones señalan que el Pentágono no detectó globos de similares características durante el gobierno de Donald Trump. Todo el análisis a esta hora de la noche con don Raúl Sor, que ya lo vemos en la pantalla de Última Mirada. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Hola, José Miguel. Sí, efectivamente lo que tú señalaste, hay ahora versiones de que varios globos volaron sobre Estados Unidos, globos similares, en el gobierno del presidente Trump. De manera que esto no era tan sorpresivo y hay ahora un gran debate en Estados Unidos en que se enrostran los republicanos y los demócratas este fallo de seguridad que sin duda, si, como dice Estados Unidos, si era un globo espía, ¿cómo pudo volar tantos días sin ser detectado o sin ser denunciado? Es a lo menos curioso, Raúl. ¿Perdón? Es a lo menos curioso que no se haya podido detectar. Sí, es muy curioso. Bueno, te voy a decir que a Rusia, a la Unión Soviética, le pasó en un momento que un joven piloto en una avioneta llegó y aterrizó en la Plaza Roja de Moscú. Y todas las sornas, las burlas que hubo contra la Unión Soviética, ¿cómo se les pasó esta avioneta? Bueno, resulta que hasta cierto punto las defensas de los países, y me refiero a Estados Unidos, no están hechas para detectar globos aerostáticos, sino que misiles, aviones de bombardeo, y probablemente no tienen la disposición o el equipamiento para detectar un globo que vuela muy lento, muy alto, a 30 y tantos kilómetros de altura. Pero eso, por supuesto, no es una respuesta satisfactoria, especialmente si uno acepta la versión estadounidense que dice que este era un globo espía y que voló sobre algunos silos de misiles atómicos destinados precisamente a una guerra intercontinental sobre el estado de Montana. De manera que hay muchas interrogantes y pocas respuestas, porque tampoco se sabe qué llevaba este enorme globo, un globo que mide 60 metros, y que podría llevar a bordo una gran cantidad de equipo. Fíjate, a mí me ha tocado ver fotos de satélite de una precisión increíble en el norte de Chile, en una visita que hice a un gran fabricante de satélites, cuando Chile estaba buscando comprar su próximo satélite, y me enseñaron fotos en que se veían en el desierto, en el norte, un ejercicio de bombardeo realizado por la Fuerza Aérea de Chile y con un nivel de detalle en qué frecuencia habían pasado los aviones. Es decir, se puede obtener información de un detalle increíble desde un satélite. ¿Qué puedes obtener? ¿Para qué sirve un globo? Bueno, un globo aerostático puede permanecer sobre un lugar determinado, pero ¿qué habría que le interesaría a los chinos para tener una visión estática que también se puede obtener con satélites, pero son satélites más complejos, y tomar fotos desde más lejos? Pero nada que es fundamental podría provenir de este globo que no hubiesen obtenido por el satélite. Y por lo tanto, esto ha derivado en un problema político más que un problema militar técnico. Sí, justamente te quería preguntar eso, Raúl. ¿Hasta qué punto pueden escalar las consecuencias políticas de esta situación? Bueno, fíjate que es curioso, porque siempre las consecuencias comienzan por ser domésticas. Y lo que está pasando en Estados Unidos es que los republicanos están culpando a Biden por este fallo. Y de allí es tan relevante lo que tú señalaste al comienzo, que ya en el gobierno anterior de Trump se habían detectado vuelos similares. De manera que esto entra en una polémica, pero una polémica que allí vemos justamente a Anthony Blinken,
que es el ministro de Relaciones Bueno, el viaje Exteriores, que suspendido, debía claro. viajar a Beijing. Y había muchas expectativas en Beijing de que se podría, si no resolver la cantidad creciente de pleitos que existen entre los dos países, por lo menos suavizar las relaciones, y Beijing venía haciendo, por decirlo de manera coloquial, buena letra frente a Washington y tratar de aplacar un poco el nivel de agresividad de lo que, como lo perciben los chinos por parte de Washington. Sin embargo, esto vuelve a quebrar las relaciones y si bien Blinken ha dicho que suspende el viaje, esta suspensión puede durar mucho tiempo y ha agudizado los sentimientos antichinos en Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos, cuando encuentra competencia, digamos, comercial, industrial, científica, suele tener una postura muy agresiva. Los que lo vivieron en forma muy directa fueron los japoneses. En el momento que Japón comenzó a desplazar a la industria automotriz estadounidense a nivel mundial, hubo una verdadera histeria en Estados Unidos antijaponesa. Y ahora se está replicando ya desde algún tiempo contra China. Es decir, Estados Unidos, cuando se aplica contra un país, no solamente lo hace en el plano comercial, en la Organización Mundial de Comercio, sino que se despliega en todos los ámbitos, por cierto, el militar, el financiero, y claro, políticamente comienza a presionar a sus aliados para que lo acompañen en esta confrontación. Y hasta ahora, bueno, han recogido los restos o parte de algunos restos del globo que derribaron, pero no se sabe qué contenía el globo y hasta ahora Estados Unidos no ha dado mayores pistas y como tú señalaste bien, no piensan devolver el globo, así que a lo mejor va a quedar como un misterio. Bueno, han dicho que van a comenzar una serie de análisis, que se van a entregar esos resultados, pero lo cierto es, Raúl, que parte de las consecuencias políticas que ha traído esta situación dice relación con el viaje suspendido de Antony Blinken, justo en un momento, Raúl, donde se intentaba generar un lazo o tal vez acercar ciertas posiciones, limar ciertas asperezas, y bueno, ese viaje en definitiva queda en nada y todavía no tenemos certeza de cuándo se va a realizar y si es que se va a realizar, Raúl. Efectivamente, y ahora hemos entrado en otro capítulo, que es el capítulo doméstico en Estados Unidos. Es decir, acá ambos partidos, me refiero al republicano y el demócrata, pero especialmente los republicanos en la oposición, ¿quién es el más duro? ¿Quién hace menos concesiones y se plantea frente a China y exige medidas radicales? Bueno, y por lo tanto, ya ni siquiera está en manos de los chinos, que respondieron a cuando se les imputó que ellos eran responsables del globo. Sí, dijeron, pero es de investigación climatológica. Y ahora, si tú lees Global Times, que es un diario oficioso chino, protestan porque consideran que la respuesta de Estados Unidos ha sido totalmente desmedida, destemplada, y quieren volver a una posición de diálogo. Pero después de lo que ha pasado, se ve muy difícil que en el futuro previsible, me refiero a los próximos meses, se restaure la visita de Blinken a China. Y esto abre una situación aún más compleja, porque además Estados Unidos está presionando muy duramente a China para que no solidarice con Rusia en la guerra contra Ucrania. De manera que ese es un factor muy gravitante. Y, digamos, de alguna manera Estados Unidos podría utilizar esto como una palanca de presión sobre Beijing, diciéndole, bueno, podríamos suavizar nuestra posición en cuanto a este incidente, pero necesitamos también gestos de parte de China y lo que queremos es que China se distancie de forma mucho más clara y radical de Rusia. Bueno, ahí nos vamos dando cuenta una vez más, Raúl, cómo a raíz de una situación como esta, de este globo que hemos estado relatando en CNN Chile, que se ha hablado en toda la prensa a nivel mundial, se van tejiendo y entretejiendo otras consecuencias, por ejemplo, lo relacionado a la invasión rusa a Ucrania que tú nos señalabas recién. Y además, Raúl, y ya antes de terminar, está toda la historia que tiene que ver con el globo que sobrevuela Latinoamérica, que China reconoce que es suyo y dice que llega a Latinoamérica y que se desvía por culpa del clima. Sí, hay estos jet streams, se llaman, estas corrientes de aire. Claro. Estamos hablando de
de alturas vuela muy alto estos globos, pero me resulta difícil entender cuál sería el propósito militar estratégico de este globo en América Latina. Es más comprensible sobre Estados Unidos, que dicho sea de pasada, es una imprudencia por parte de China haberlo hecho. Claro. Es decir, sobrevolar si hubiese sido la situación contraria. Un globo de las mismas características volando sobre China, los chinos no hubiesen vacilado un segundo en echarlo abajo. Es decir, esas son las reglas del juego. Y en materia de espionaje, nadie tiene las manos limpias en esta materia. Estados Unidos permanentemente está espiando a China y viceversa. Por lo tanto, pero claro, si te pillan, estás en problemas. ¿Qué es lo que hace en América Latina este globo? Bueno, eso es algo que habrá que investigar, porque no es evidente cuál sería el objetivo de volar sobre Colombia. La Fuerza Aérea Colombiana ha denunciado la presencia. Estados Unidos lo hizo primero, pero ha sido corroborado por la Fuerza Aérea Colombiana. Claro, pero no está claro. Adentro. ¿Sí? Te escucho, Raúl. Sí, te escucho. Sí, no, te escucho, dale. No, que realmente todavía aquí hay un misterio por dilucidar. Es muy poco claro qué es lo que pretenden los chinos, que además saben perfectamente que si los detectan en este tipo de actividades, hay consecuencias políticas y militares en un momento en que China, por ejemplo, en América Latina está haciendo mucho esfuerzo por ampliar su presencia y América Latina es un socio importante para China, no estratégico, no fundamental, pero China tiene una presencia muy importante en la región. Por supuesto, vamos a quedar bien atentos a las consecuencias que vaya generando este hecho que hemos estado relatando durante los últimos días. Te quiero agradecer, Raúl Sor, por el comentario, el análisis. Un gusto haber conversado contigo esta noche en Última Mirada. Que descanses y nos estamos encontrando el día de mañana en otro capítulo. Eso. Que tengas buenas noches. Más positivo. Esperemos. Chao, que tenga buenas noches, Raúl. Chao.